El esposo creyó haber ganado al dejar a su esposa sin nada. Hasta que la vio sonreír en el tribunal y descubrió la verdad. El reloj en la pared marcaba las 9:30 de la noche. La casa estaba en completo silencio, salvo por el suave tic-tac que resonaba en el salón. Isabela se movía inquieta, mirando una y otra vez su teléfono, esperando una llamada o un mensaje de Roberto, aunque ya sabía que no llegaría. Las últimas semanas habían sido un juego interminable de excusas, noches de trabajo que se alargaban sin explicación, respuestas evasivas cuando ella intentaba hablar de sus inquietudes. Esa noche no era diferente. Roberto aún no regresaba, y el vacío que había entre ellos parecía hacerse más grande cada día. Isabela había tratado de mantener las apariencias, de convencerse de que eran solo paranoias, pero los detalles no dejaban de atormentarla. Las pequeñas mentiras, las reuniones de última hora, las largas ausencias. Algo estaba mal. Una sensación helada le recorrió la espalda mientras miraba hacia la puerta de la entrada. Recordaba cuando solían cenar juntos, hablando sobre cualquier cosa, sus días en el trabajo, sus sueños de tener hijos, de formar una familia. Ahora esas charlas eran solo recuerdos lejanos, sombras de lo que alguna vez fue. Roberto estaba distante, como si algo lo tuviera atrapado en otro mundo al que ella ya no pertenecía. Finalmente, la puerta se abrió. Roberto entró, cargando su maletín, con la misma expresión cansada que había adoptado últimamente. Parecía estar en otra parte, como si su mente nunca estuviera realmente allí, con ella. Isabela lo observó en silencio mientras él se quitaba el saco, dejando caer las llaves sobre la mesa de manera despreocupada. Un leve olor a perfume femenino se mezclaba con el aire, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que su estómago se revolviera. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, intentando mantener su voz neutral, aunque cada palabra le pesaba. Bien, respondió él sin mirarla directamente, dirigiéndose al baño con pasos apresurados. Ese fue el momento en que lo supo. Algo dentro de ella se rompió definitivamente. Durante semanas había intentado ignorar las señales, encontrar excusas, convencerse de que era su imaginación, pero ahora todo era evidente. Había algo más. Había alguien más. El sonido del agua corriendo en el baño llenaba el silencio incómodo del apartamento. Isabela se quedó de pie, con las manos temblorosas, y finalmente decidió que ya no podía seguir así. Necesitaba respuestas, necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad la destruyera. Esa misma noche, cuando Roberto salió del baño y se dejó caer en el sofá como si nada pasara, Isabela lo observó detenidamente. Había algo extraño en su forma de evitarla, en cómo mantenía su teléfono siempre cerca, como si estuviera ocultando algo. Ella sabía que no podía quedarse callada más tiempo. Roberto, su voz cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿Me estás ocultando algo? Él la miró por un segundo, con una mezcla de sorpresa y molestia en sus ojos. ¿De qué hablas?, respondió, fingiendo indiferencia. Isabela sintió el calor subirle al rostro. La rabia y la tristeza se arremolinaban en su interior como una tormenta. Estaba cansada de las evasivas, de las excusas. Había llegado el momento de confrontarlo. No juegues conmigo, dijo, más firme. Sé que hay algo que no me estás diciendo. No puedes seguir fingiendo que todo está bien. Roberto frunció el ceño, irritado. Su reacción era la confirmación que ella había estado temiendo. Durante unos segundos, no dijo nada, pero su silencio lo delataba más que cualquier palabra. Finalmente, sin poder sostener su mirada, se levantó del sofá, intentando salir de la conversación. No tengo tiempo para tus paranoias, Isabela, espetó, tomando su chaqueta como si estuviera a punto de marcharse de nuevo. Isabela se interpuso en su camino, su corazón latiendo con fuerza. No podía dejar que huyera otra vez. ¿Quién es ella?, susurró, sus ojos clavados en los de él. Roberto se detuvo en seco. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión.
Por un momento, parecía que iba a negarlo todo, a decir que ella estaba loca, que no había nadie más. Pero en lugar de eso, bajó la mirada, como si el peso de la verdad fuera demasiado para ocultarlo. No es lo que piensas, murmuró finalmente, sin atreverse a mirarla. Esas palabras la golpearon como un balde de agua fría. La traición ya no era solo una sospecha. Era real. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero al mismo tiempo, una nueva fuerza crecía dentro de ella. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad y tomar el control de su vida. ¿Cómo pudiste?, preguntó, con la voz rota por el dolor. Después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo pudiste hacerme esto? Roberto no respondió de inmediato. Se limitó a pasar una mano por su rostro, como si estuviera buscando una excusa, algo que dijera para suavizar el golpe. Pero no había nada que pudiera reparar lo que acababa de hacer. Finalmente, suspiró. Esto ya no funciona, Isabela, dijo en voz baja. Nosotros, simplemente ya no somos los mismos. Tú has cambiado, yo también. Esas palabras la hirieron más que cualquier confesión de infidelidad. Roberto no solo la había traicionado físicamente, también la estaba culpando a ella por el fracaso de su matrimonio. Como si su dolor, su desesperación por formar una familia, hubiera sido el motivo de su traición. Isabela lo miró fijamente, las lágrimas luchando por salir, pero en lugar de dejar que el dolor la consumiera, decidió que no sería una víctima. No esa noche, no más. Había perdido a su esposo mucho antes de descubrir su aventura, y ahora lo único que le quedaba era recuperar su dignidad. Si te quieres ir, vete, dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Pero no creas que esto terminará tan fácil. Roberto, desconcertado por la firmeza de Isabela, la miró por unos segundos, como si no supiera qué esperar de ella. Después, sin decir una palabra más, recogió sus cosas y salió por la puerta, dejando un silencio abrumador a su paso. Isabela se quedó allí, de pie, mirando la puerta cerrada. El hombre al que había amado, el mismo con el que había soñado tener una familia, se había marchado. Pero en ese momento, algo cambió en su interior. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que, a partir de ese instante, su vida tomaría un nuevo rumbo. Uno que ella misma controlaría. Los días siguientes transcurrieron como una neblina densa para Isabela. El vacío que dejó la partida de Roberto aún resonaba en cada rincón de la casa. Aunque el silencio era más llevadero que las mentiras, cada momento de soledad la empujaba a confrontar el hecho de que su matrimonio estaba destruido. La casa que antes rebosaba de momentos compartidos ahora se sentía enorme, fría, como si hubiera perdido su propósito. Había algo que aún la carcomía por dentro. A pesar de la confesión a medias de Roberto, necesitaba saber más. La simple idea de que él estuviera con otra mujer mientras ella lo esperaba en casa la atormentaba, y esa intranquilidad le robaba el sueño. Sentada frente a su escritorio, con el teléfono en las manos, luchaba contra el impulso de ir más allá. Quería respuestas. Pero, ¿realmente estaba preparada para lo que encontraría? Finalmente, cedió ante la urgencia. Había vivido semanas bajo la sombra de la duda, y ya no soportaba la incertidumbre. Tomó su teléfono y empezó a buscar en redes sociales, revisando los pocos perfiles que conocía de Roberto. Aunque él había sido cuidadoso, no había cerrado todas las puertas. Tras unos minutos de búsqueda, una imagen captó su atención, una foto reciente, etiquetada en el perfil de una mujer llamada Mariana. Isabela no la reconoció de inmediato, pero su estómago se revolvió al ver el nombre. Mariana. La misma que había aparecido en pequeñas conversaciones entre amigos, la que, según Roberto, era solo una amiga de trabajo. Ahora, viendo la foto de ambos juntos, sonriendo de una manera que no dejaba lugar a dudas, Isabela sintió como si el aire fuera arrancado de sus pulmones. La traición, finalmente expuesta. Se quedó inmóvil,
observando la pantalla como si quisiera que lo que veía desapareciera por arte de magia. Pero esa sonrisa cómplice, la cercanía entre ellos, confirmaba lo que ya sabía en el fondo de su ser. Todo había sido una mentira. No solo la relación con Mariana, sino todo lo que Roberto le había dicho en las últimas semanas. Cada excusa, cada promesa rota, había sido para proteger su aventura. El dolor comenzó a transformarse en rabia. Su corazón acelerado impulsaba una tormenta interna que crecía a cada segundo. No se trataba solo de la infidelidad, era el hecho de que él había jugado con sus emociones, haciéndola sentir que el problema era ella. Isabela recordó las veces en que él la culpó, cuando la hizo sentir insuficiente por su deseo de formar una familia. Roberto había manipulado cada aspecto de su relación, llevándola a creer que ella era la causa de su distanciamiento. No podía seguir callada. Sin pensarlo 2 veces, marcó el número de Roberto. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara con un tono monótono, como si nada hubiera cambiado. ¿Qué quieres, Isabela?, preguntó con desdén, como si el solo hecho de recibir su llamada fuera una molestia. Isabela apretó el teléfono con fuerza, controlando el temblor en su voz. Esta vez no iba a ser la mujer frágil que él había construido en su mente. Sé todo sobre Mariana, soltó, su voz afilada y directa. No más mentiras, Roberto. Ya no puedes esconderte. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Isabela pudo imaginar la expresión en el rostro de Roberto, su típica actitud de superioridad desmoronándose en cuestión de segundos. ¿Y qué con eso?, respondió él finalmente, con una indiferencia que la hizo sentir aún más traicionada. Esto ya no es asunto tuyo. El descaro de sus palabras avivó la ira en su interior. La sangre le hervía. Roberto no solo había destruido su matrimonio, sino que ni siquiera mostraba remordimiento por lo que había hecho. Cada palabra que salía de su boca la empujaba más y más hacia una determinación que hasta ese momento no había considerado: acabar con todo. Voy a pedir el divorcio, anunció con una frialdad que ni ella misma sabía que podía expresar. Y te aseguro que no te saldrás con la tuya. Por primera vez, el tono de Roberto cambió. Se quedó en silencio, y aunque Isabela no podía verlo, sabía que su anuncio lo había tomado por sorpresa. Ella no era la misma mujer que él pensaba. La Isabela que había soportado sus mentiras y su arrogancia ya no existía. Estaba decidida a tomar las riendas de su vida, a proteger lo que era suyo. Roberto rió, una risa amarga que resonó como un eco hueco al otro lado de la llamada. ¿Divorcio? ¿Y cómo piensas ganar?, espetó, con una voz cargada de desprecio. Sabes que todo lo que tienes es gracias a mí. No te quedará nada. Isabela, más firme que nunca, mantuvo su postura. Eso lo veremos, respondió con una calma peligrosa. Ya no tienes ningún poder sobre mí, Roberto. Colgó el teléfono, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. El peso que había estado cargando durante semanas empezó a desvanecerse. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, esta vez no se dejaría intimidar. Ya no era la mujer temerosa y sumisa que Roberto había manipulado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, Isabela se sintió más fuerte que nunca. Estaba lista para la batalla que vendría. Había perdido a Roberto, pero había ganado algo mucho más valioso: su propia determinación. Con la decisión tomada, sabía que no estaba sola en esta lucha. Al día siguiente, contactaría a un abogado. Era el momento de proteger lo que era suyo y de dejar claro que nadie más, mucho menos Roberto, volvería a pisotearla. El día amaneció gris, reflejando la tormenta que había estallado en el interior de Isabela. Después de la llamada con Roberto, no había vuelto a dormir. Los pensamientos la acosaban, la rabia y el dolor se mezclaban con el temor por lo que estaba por venir. Sin embargo, algo había cambiado. Esta vez no era miedo lo que la retenía,
sino una firme convicción de que ya no había vuelta atrás. Esa mañana decidió no quedarse en casa. Caminó hasta el bufete de abogados del que había oído hablar días antes. Daniel, su dueño, tenía una reputación impecable por su destreza en casos de divorcio y, aunque nunca imaginó que necesitaría sus servicios, ahora era su mejor opción. La fachada del edificio de oficinas parecía intimidante, pero Isabela cruzó las puertas con la cabeza en alto, sintiendo que cada paso que daba era un movimiento hacia su liberación. Dentro, el lugar tenía una atmósfera serena, pero cargada de una tensión palpable. Mientras esperaba su turno en la recepción, revisaba mentalmente los últimos meses de su matrimonio, las señales que había ignorado, las promesas vacías de Roberto. El engaño se sentía como una herida abierta, pero la decisión de luchar la llenaba de una fuerza que no sabía que tenía. Poco después, Daniel la recibió en su despacho. Era un hombre de voz calmada, con una mirada aguda que transmitía confianza. Isabela, por primera vez en semanas, sintió que tenía a alguien de su lado. «Cuéntame lo que ha pasado», le dijo él con una seriedad tranquila. «Necesito saber todos los detalles para ayudarte». Isabela respiró profundamente y comenzó a relatar lo sucedido, desde el momento en que notó el cambio en Roberto hasta el descubrimiento de Mariana. Cada palabra que pronunciaba la liberaba un poco más del peso que había estado cargando. Daniel escuchaba atentamente, tomando notas y formulando preguntas precisas. A medida que la conversación avanzaba, la seguridad en sus propias decisiones se afianzaba aún más. Cuando terminó, Daniel se recargó en su silla, analizando lo que acababa de escuchar. «Tienes un buen caso», afirmó. «Roberto no tiene derecho a quedarse con lo que es tuyo. No solo podremos proteger tus bienes, sino que, con las pruebas adecuadas, podremos demostrar que la infidelidad fue la causa del fin del matrimonio. Esto no será fácil, pero tenemos las herramientas necesarias para ganar». Isabela asintió, reconfortada por la determinación del abogado. Sabía que enfrentarse a Roberto sería complicado, pero también sabía que ya no estaba sola en esta batalla. No había margen para el miedo. Ahora que la verdad había salido a la luz, era el momento de proteger lo que con tanto esfuerzo había construido. Después de la reunión, Isabela volvió a casa con una mezcla de emociones. El camino que había elegido no sería sencillo, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Roberto había subestimado su capacidad para defenderse y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de su traición. Ya no se trataba solo de venganza, sino de justicia. Era hora de que él entendiera que no podía aplastarla. Horas después, cuando el teléfono sonó, supo que sería él. Tomó el celular con manos firmes, dispuesta a escuchar lo que Roberto tuviera que decir. ¿En serio quieres seguir con esto, Isabela? La voz de Roberto sonaba tensa, como si intentara recuperar el control de la situación. Sabes que esto no terminará bien para ti. No me obligues a hacerlo difícil. Isabela esbozó una sonrisa amarga. Durante años, él había usado esa misma táctica, intentando manipularla, haciendo que dudara de sí misma. Pero esa Isabela ya no existía. Esto no depende de ti, Roberto, respondió con una serenidad que lo tomó por sorpresa. Me subestimaste y cometiste un error. Ahora te enfrentarás a las consecuencias. Y no me voy a rendir. El silencio al otro lado de la línea fue la confirmación de que él no había anticipado esa respuesta. Por primera vez, Roberto parecía dudar. Estás cometiendo un error, Isabela, replicó con frialdad. Mariana es parte de mi vida ahora, y tú no puedes detener eso. Haz lo que quieras, pero no vas a ganarme. Todo lo que tienes, lo tengo yo también. Y no te dejaré quedarte con todo. Esas palabras encendieron algo dentro de Isabela, pero ya no le dolían como antes. Roberto estaba mostrando su verdadero rostro. No se trataba del fin de su relación, ni de una despedida amistosa. Para él, era una cuestión de poder, de aplastar a quien una vez amó para poder salir intacto.
Pero Isabela estaba preparada. Te enfrentaré hasta el final, respondió sin titubear. Y créeme, Roberto, no soy la mujer que pensabas que podías manipular. Lo que es mío seguirá siendo mío. No me intimidarás más. La llamada terminó con un clic seco. El aire en la habitación parecía más ligero, como si cada palabra dicha le hubiera quitado un peso de los hombros. Isabela se dejó caer en el sillón, exhalando lentamente. Sabía que el camino por delante sería tortuoso, pero algo en ella se había fortalecido de manera irrevocable. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Isabela sintió que algo dentro de ella también despertaba. El miedo y la tristeza que la habían paralizado durante tanto tiempo ahora se habían transformado en una resolución feroz. Roberto, con todo su desprecio y egoísmo, había despertado a una mujer que no conocía límites. El divorcio no sería solo un final, sino el comienzo de algo nuevo, una vida libre de traiciones y mentiras. Con Daniel a su lado, y la convicción de que lucharía por lo que era justo, Isabela sabía que estaba más cerca que nunca de recuperar su vida. La mañana siguiente trajo consigo una calma extraña. Isabela se despertó sintiendo una ligereza que no había experimentado en meses. Las primeras luces del día se filtraban por las ventanas, y mientras se preparaba un café, sus pensamientos ya no estaban cargados de dudas ni de miedo. La decisión estaba tomada, el camino marcado. No habría marcha atrás. Había llegado el momento de comenzar el proceso legal. Después de la llamada a Roberto, no dudaba de que él haría todo lo posible por complicar el divorcio. Sabía que la batalla sería intensa, llena de trampas y manipulaciones, pero también estaba segura de que tenía a Daniel de su lado. Su abogado se había mostrado confiado, y eso le daba a Isabela el aliento que necesitaba para mantenerse firme. Al llegar a la oficina de Daniel, lo encontró revisando algunos documentos, rodeado de papeles que parecían mapas de estrategias cuidadosamente planeadas. Lo saludó con una sonrisa tenue, sabiendo que estaba a punto de sumergirse en una guerra que podría durar meses. «Todo listo, Isabela», dijo Daniel, levantando la vista. «He preparado los primeros documentos. Necesitamos empezar con fuerza, no darle espacio para reaccionar». Ella asintió, sentándose frente a él. Las palabras de Daniel la tranquilizaban. Sabía que Roberto no se rendiría sin pelear, pero había algo en la precisión del abogado que le daba confianza. Desde el primer momento, él había sido claro y honesto con ella, sin falsas promesas, solo asegurando que lucharían con todo lo que tenían. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó Isabela, queriendo estar completamente informada. Daniel apoyó las manos sobre el escritorio y explicó los pasos iniciales. Primero, presentarían la solicitud de divorcio formalmente, acusando a Roberto de adulterio y de intentar apoderarse del patrimonio de Isabela. Eso establecería las bases para una defensa sólida en el tribunal. La división de bienes sería el campo de batalla principal, pero Daniel confiaba en que las pruebas que Isabela había reunido eran suficientes para inclinar la balanza a su favor. «Esto no será rápido, Isabela», le advirtió. «Debes prepararte para meses de desgaste emocional. Pero vamos a ganar». Las palabras resonaron en su mente durante todo el día. Mientras volvía a casa, la determinación que sentía no flaqueaba. Sabía que cada paso en ese proceso sería agotador, pero no había vuelta atrás. Roberto había roto algo dentro de ella, pero también había despertado una fuerza que ni él ni nadie podría detener. Cuando la noticia del divorcio llegó a Roberto, su reacción no se hizo esperar. El sonido del teléfono vibrando en la mesa de Isabela fue el preludio de una tormenta. Sabía que sería él, y al contestar, la voz de Roberto, cargada de veneno, confirmó lo que esperaba. «¿Así que, de verdad crees que me puedes sacar de esta manera?», preguntó Roberto, sin molestarse en disimular su ira. «Esto no va a terminar bien para ti, Isabela. Te lo advierto». Isabela no se inmutó. Había esperado ese tono, ese intento de controlarlo todo una vez más.
pero ya no era vulnerable a sus palabras. No tengo nada que temer, respondió con una calma que lo desconcertó. Lo que estoy haciendo es lo correcto, y lo sabes. No puedes intimidarme más, Roberto. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Roberto estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. Isabela había cambiado, y eso lo descolocaba. La mujer a la que había manipulado durante años ya no existía, y él lo sabía. No voy a quedarme de brazos cruzados, continuó Roberto, su tono más bajo pero aún lleno de resentimiento. Si quieres pelear, pelearemos. Pero te juro que te arrepentirás. Isabela colgó sin darle oportunidad de seguir hablando. Sabía que sus amenazas eran vacías, nacidas del miedo a perder lo que creía tener bajo control. Ahora, el poder estaba en sus manos. Ya no permitiría que su vida girara en torno a lo que Roberto quisiera o pensara. Esa misma tarde, Daniel presentó los primeros documentos ante el juez, oficializando la demanda de divorcio. El proceso legal comenzaba, y con él, una nueva etapa en la vida de Isabela. Mientras revisaba los documentos en casa, sentía una mezcla de emociones, alivio por haber dado el primer paso, y una ansiedad latente por lo que estaba por venir. El divorcio no solo sería una batalla por los bienes materiales, sino también por su paz mental, por su dignidad. Roberto, cegado por su propia arrogancia, no podía ver que ya había perdido lo más valioso, el respeto de Isabela. Esa noche, mientras se sentaba en el sofá, notó algo diferente. La casa, que antes se sentía tan vacía, ahora parecía tener un nuevo aire. Tal vez era la sensación de libertad, la idea de que estaba recuperando su vida poco a poco. Tal vez era simplemente el hecho de que había dejado de esperar algo de Roberto, de que ya no lo necesitaba para definir su felicidad. Con el paso de los días, los primeros movimientos legales comenzaron a tomar forma. Las cartas de los abogados iban y venían, y aunque cada mensaje traía consigo una nueva preocupación, Isabela se mantenía firme. Daniel le enviaba actualizaciones constantes y la preparaba para lo que venía. Sabía que Roberto intentaría arrebatarle todo lo que pudiera, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. La Isabela que había sido traicionada y manipulada ya no existía. Ahora, una nueva mujer se alzaba en su lugar, dispuesta a luchar por su futuro, por su dignidad y por la vida que merecía. El divorcio no era un final, sino el inicio de algo mucho más grande. El aire en la sala de reuniones era denso. Isabela sentía el peso del momento en cada respiración, pero mantenía su postura erguida. Frente a ella, Roberto, con una sonrisa cínica, se acomodaba en su silla. Su mirada altiva y arrogante dejaba claro que no pensaba ceder fácilmente. Sabía que el proceso de divorcio no sería sencillo, y el enfrentamiento que estaban por iniciar sería más intenso de lo que había imaginado. Daniel, a su lado, revisaba los documentos con una calma imperturbable. Era el pilar en el que Isabela se apoyaba, su escudo contra los ataques de Roberto. Sentada allí, mientras escuchaba las primeras palabras de los abogados contrarios, comprendió que cada movimiento sería clave en esa lucha por lo que era suyo. La batalla que se libraría no solo era por el patrimonio, sino por su dignidad. Estamos aquí para llegar a un acuerdo justo, dijo el abogado de Roberto, con una sonrisa falsa, mientras colocaba los papeles sobre la mesa. Mi cliente cree que, dado su aporte económico durante los años de matrimonio, tiene derecho a la mayor parte de los bienes compartidos. Las palabras eran afiladas, y aunque sabía que eran una estrategia más para presionarla, el impacto no dejaba de hacer mella. Roberto siempre había sido hábil manipulando la narrativa, haciendo que todo girara a su favor. Durante años había minimizado sus contribuciones, haciéndola sentir que lo poco que tenía se lo debía a él. Daniel no se dejó impresionar. Con una expresión neutral, tomó los documentos y los revisó. Los segundos pasaron con una calma tensa, y finalmente, levantó la vista. Mi cliente ha contribuido de manera significativa al crecimiento de su patrimonio, respondió Daniel con serenidad.
Además, las pruebas de la infidelidad de su esposo y la evidente manipulación financiera no favorecen en absoluto la posición de Roberto. Roberto frunció el ceño, su sonrisa desapareció por completo. Isabela observaba cada reacción con atención. Sabía que él había subestimado la situación, que no esperaba que ella se defendiera con tal firmeza. Durante años, había creído que podía manejarla a su antojo, pero ahora la veía transformada, imparable. No estoy aquí para perder el tiempo, interrumpió Roberto con impaciencia. Si quieres seguir con este juego, Isabela, lo haremos. Pero sabes que no voy a dejarte con nada. No lo permitiré. Sus palabras cayeron como golpes en el aire, pero Isabela ya no sentía miedo. Lo miró directamente a los ojos, manteniendo la calma que tanto le había costado encontrar en esos días. A pesar de su tono amenazante, ya no la intimidaba. Había aprendido a ver más allá de las palabras y las amenazas vacías. Eso lo decidirá el juez, respondió con una frialdad que sorprendió a Roberto. Ya no puedes controlarme. Las siguientes horas transcurrieron en una guerra de palabras, propuestas y contraataques legales. Cada documento presentado por la defensa de Roberto buscaba minimizar las contribuciones de Isabela, pero Daniel, con su precisión y conocimiento, desmantelaba cada argumento con firmeza. No había espacio para debilidades, y ambos lo sabían. Al terminar la reunión, el agotamiento se apoderó de Isabela. El peso de la lucha comenzaba a hacerse sentir, pero había algo en su interior que la mantenía de pie, la convicción de que no volvería a ser pisoteada. Mientras salían del edificio, Daniel se detuvo un momento para hablarle. Lo hiciste bien, dijo con una sonrisa leve. Sabes que esto es solo el principio, pero tienes ventaja. Isabela asintió, agradecida por las palabras de aliento. Sabía que no sería fácil, pero también era consciente de que Roberto ya no tenía el poder sobre ella que una vez tuvo. Las cosas habían cambiado, y ahora ella controlaba su propio destino. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Las cartas iban y venían, los abogados de ambas partes trabajaban con rapidez, intentando ganar terreno antes del juicio. Roberto no dejó de ser un obstáculo, cada acción que tomaba estaba destinada a desestabilizarla. Pero, a pesar de todo, Isabela seguía firme, decidida a no ceder. En una de esas noches interminables, mientras repasaba los documentos legales en su sala de estar, Daniel le llamó por teléfono. Sabía que algo importante se avecinaba, y su tono, aunque siempre sereno, tenía una urgencia que ella no había detectado antes. Roberto está planeando alegar que tú descuidaste el matrimonio, dijo Daniel sin rodeos. Va a usar cualquier excusa para poner la culpa sobre ti. Isabela se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras. Sabía que Roberto era capaz de cualquier cosa para ganar, pero escuchar que él estaba dispuesto a usar esa táctica no dejaba de doler. Durante años, había sido ella quien lo apoyó, quien luchó por mantener a flote la relación. Ahora, pretendía tergiversar todo para pintarla como la culpable. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente, con la voz tensa. Daniel suspiró antes de responder. No te preocupes, tenemos pruebas de la infidelidad y suficientes testimonios de tus esfuerzos para salvar el matrimonio. Roberto solo está jugando su última carta. Nos mantendremos firmes. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Isabela reflexionó sobre cómo había llegado hasta ese punto. Había amado a Roberto, había construido su vida a su lado, creyendo que él era su compañero. Pero con el tiempo, él había mostrado su verdadera naturaleza, la de alguien que solo buscaba su propio beneficio, que la había usado hasta que dejó de serle útil. Ahora, esa batalla legal no solo era por lo que habían construido juntos, sino por la dignidad que él intentaba arrebatarle. Con cada amanecer, Isabela se sentía más fuerte. Sabía que el final del matrimonio sería un desafío, pero también sabía que, al final de todo, saldría victoriosa, no solo en los tribunales, sino en su vida.
El día del juicio llegó con una extraña mezcla de tensión y determinación. Isabela se levantó temprano, con el sol apenas asomando por el horizonte, y mientras se preparaba frente al espejo, sentía el peso de todo lo que estaba por suceder. Sabía que aquel momento definiría su futuro. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, la acercaba más a cerrar un capítulo que había estado cargado de traición, dolor y manipulación. Al llegar al tribunal, el bullicio de la gente en los pasillos era casi imperceptible para ella. Su atención estaba fija en lo que estaba por suceder en esa sala, en las miradas de los jueces, en las palabras que serían pronunciadas. Daniel estaba a su lado, tan imperturbable como siempre, mientras ambos esperaban que la audiencia comenzara. Isabela, aunque nerviosa, estaba lista para enfrentarse a Roberto de una vez por todas. El tribunal se llenó lentamente. Roberto llegó tarde, como si el retraso fuera un último intento de demostrar control, pero su rostro traicionaba la arrogancia habitual. No era el hombre seguro de sí mismo que había sido al inicio del proceso. Ahora, sus ojos delataban una sombra de preocupación. Mariana no lo acompañaba. Ese detalle, pequeño pero significativo, no pasó desapercibido para Isabela. El juez entró, y con él se instaló un silencio solemne en la sala. Las primeras palabras de los abogados resonaron, y el ambiente se tensó con cada intercambio de argumentos. Los detalles del caso salieron a la luz uno tras otro. Las pruebas de la infidelidad, los movimientos financieros que Roberto había intentado esconder, todo estaba allí, expuesto para que el tribunal lo evaluara. Roberto, sentado frente a Isabela, evitaba mirarla directamente. Mientras su abogado presentaba una versión distorsionada de los hechos, pintando a Isabela como una esposa desatenta y distante, el rostro de Roberto permanecía impasible. Sin embargo, Isabela no se dejó amedrentar por esa táctica. Sabía quién era y sabía la verdad. Mi cliente simplemente quiere una división justa de los bienes, dijo el abogado de Roberto, con una voz mecánica. Ella ha gozado de los beneficios del matrimonio sin haber hecho las contribuciones que le correspondían. Daniel se puso de pie con una expresión tranquila, pero cargada de determinación. Tomó la palabra, y en su tono había una autoridad que captó la atención de todos. Lo que mi cliente ha enfrentado no es solo una traición personal, sino una sistemática manipulación financiera, declaró con firmeza. Roberto no solo fue infiel, sino que intentó controlar todo lo que Isabela construyó por sí misma. La evidencia de su infidelidad y su mala fe están documentadas. Con una precisión implacable, Daniel desmanteló cada uno de los argumentos de la defensa. Presentó pruebas claras de que Roberto había tratado de ocultar activos, de que había mentido en repetidas ocasiones sobre su relación con Mariana, y de que su intención siempre fue arrebatarle a Isabela lo que ella, con esfuerzo y dedicación, había ayudado a construir. Los documentos financieros y los testimonios de amigos cercanos confirmaban lo que Daniel alegaba. Isabela se mantenía firme, escuchando cada palabra con atención. Ver cómo Daniel defendía su caso con tal precisión le daba una renovada sensación de seguridad. Sabía que las pruebas eran irrefutables, y ver a Roberto, cada vez más tenso, lo confirmaba. Finalmente, el juez habló, deteniendo las exposiciones de ambas partes. El silencio en la sala era palpable, como si todos contuvieran la respiración esperando su veredicto. Después de revisar las pruebas y escuchar los argumentos presentados, comenzó el juez con una voz solemne: queda claro que las acciones de Roberto han sido perjudiciales para Isabela, tanto en lo personal como en lo financiero. En base a las evidencias, este tribunal falla a favor de Isabela, otorgándole la mayoría de los bienes y rechazando las peticiones de su esposo. El peso de las palabras cayó sobre Roberto como una losa. Por primera vez, su expresión se desmoronó y sus hombros se encorvaron bajo el impacto de la derrota. Isabela lo observó en silencio. No había alegría ni satisfacción en su mirada, solo una profunda sensación de alivio. Había ganado la batalla legal, pero más que eso, había ganado la libertad que tanto anhelaba.
Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Daniel le dirigió una sonrisa tranquilizadora. Habían logrado lo que parecía imposible meses atrás, y ahora, el futuro de Isabela estaba lleno de posibilidades. Hiciste un trabajo increíble, le dijo con gratitud, su voz suave pero llena de emoción. No sé qué habría hecho sin ti. Solo hicimos lo correcto, respondió Daniel con modestia. Ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Roberto salió de la sala sin decir una palabra. Su derrota había sido pública y definitiva, y aunque no había manera de reparar el daño emocional que le había causado a Isabela, al menos la justicia había prevalecido. Mariana no estaba a su lado para consolarlo, ni para compartir la vergüenza de su derrota. Ya fuera del tribunal, Isabela respiró profundamente, sintiendo el aire fresco en su rostro. El juicio había terminado, pero una nueva etapa en su vida apenas comenzaba. El peso de la traición había quedado atrás, y lo que quedaba por delante era un camino de reconstrucción y renacimiento. Miró a Daniel, agradecida no solo por el apoyo legal, sino por haberse convertido en un aliado en una de las etapas más oscuras de su vida. Mientras ambos caminaban hacia el coche, sintió una calma que no había sentido en meses. El divorcio ya no era una carga, sino el fin de una etapa que la había fortalecido. Con cada paso que daba, Isabela se alejaba de las sombras de su pasado, lista para abrazar el futuro con la fuerza y el valor que había descubierto en sí misma. El sol de la tarde brillaba con fuerza sobre la ciudad cuando Isabela salió del tribunal, una sensación de alivio profundo llenándola desde dentro. Cada paso que daba le recordaba que había llegado al final de una guerra larga y dolorosa, pero ahora, con la victoria en sus manos, sentía que su vida tomaba un nuevo rumbo. Atrás quedaban las noches de insomnio, la incertidumbre constante, los miedos que la habían mantenido atada durante tanto tiempo. Ya no habría más confrontaciones con Roberto, más discusiones cargadas de rencor o desprecio. El divorcio, tan temido al principio, se había convertido en su liberación. El juez había sido claro en su fallo, y ahora Isabela conservaba lo que era suyo. Cada esfuerzo que había hecho, cada sacrificio a lo largo de los años, no se perdería. Había protegido su patrimonio y, lo más importante, su dignidad. Su exmarido había intentado despojarla de todo, pero ella había salido más fuerte. De pie en la acera, Isabela respiró profundo. El viento acariciaba suavemente su rostro, y por primera vez en meses, se sintió ligera. Las tensiones de los últimos meses empezaban a desvanecerse. En su interior, algo nuevo se estaba forjando. La mujer que había sido traicionada, humillada y manipulada ya no existía. En su lugar, una versión renovada de sí misma había emergido, más fuerte, más segura. Lo lograste, dijo Daniel, acercándose a ella mientras guardaba sus papeles en el maletín. Su tono era cálido, lleno de satisfacción. Isabela sonrió, un gesto que llevaba tanto tiempo sin esbozar de manera genuina. Por fin, la tormenta había pasado. No podría haberlo hecho sin ti, respondió, su voz suave pero cargada de sinceridad. No solo me ayudaste a ganar el caso, sino que me devolviste algo que había perdido, la confianza en mí misma. Daniela sintió, con esa expresión serena que siempre le había transmitido seguridad durante todo el proceso. Sabía que había sido más que un abogado para ella, un apoyo esencial cuando todo parecía desmoronarse. Este es solo el comienzo para ti, Isabela, dijo él, mirándola con aprecio. Ahora tienes la libertad de hacer lo que realmente quieras. Nadie podrá detenerte. Esas palabras resonaron en su mente mientras ambos caminaban juntos por la acera. Era cierto. Lo que venía era una nueva etapa, sin los fantasmas del pasado persiguiéndola, sin la sombra de Roberto acechando cada decisión. Había recuperado el control de su vida, y ahora, por primera vez, sentía que podía construir algo completamente nuevo. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños pasos hacia esa libertad. Isabela comenzó a reconstruir su vida, centrándose en su bienestar emocional y físico. Se reencontró con amigos, retomó hobbies olvidados, y lentamente,
la tristeza que la había invadido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. El trabajo, que antes parecía una carga, ahora se convertía en un refugio donde podía enfocarse y avanzar. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, la soledad aparecía en las noches más tranquilas, recordándole las cicatrices que la traición de Roberto había dejado. Pero ahora, esas heridas ya no la definían. El dolor que una vez la consumió, ahora era solo una parte de su historia, un capítulo que, aunque difícil, le había enseñado más de lo que ella misma hubiera imaginado. Una tarde, mientras organizaba papeles en su oficina, su teléfono sonó. Era Daniel. Su voz, siempre tan cálida y profesional, sonaba diferente esa vez. Había un tono más personal, más cercano. La invitaba a una cena de celebración. Después de todo lo que habían pasado juntos, parecía lo más natural del mundo. Isabela, sin pensarlo demasiado, aceptó. Sabía que había una conexión especial entre ellos, algo que había ido más allá de la relación abogado-cliente. Daniel había sido su apoyo constante, su pilar en los momentos más oscuros, y ahora, mientras se despedía del caos del divorcio, sentía que quizás esa relación podía transformarse en algo más. Cuando llegó la noche de la cena, Isabela se sentía más tranquila que en mucho tiempo. Había vuelto a encontrar su equilibrio, y aunque aún tenía camino por recorrer, cada paso la acercaba más a la mujer que quería ser. Daniel la recibió con una sonrisa en un restaurante discreto, lejos del bullicio de la ciudad. La conversación fluía con naturalidad, sin las tensiones del pasado. Hablaban de todo y de nada, pero en el aire había algo diferente. Un entendimiento silencioso, una complicidad que había nacido durante los meses de lucha. Daniel no solo la admiraba por haber superado el proceso legal, sino por la manera en que había renacido de las cenizas de su relación anterior. Isabela lo veía a él bajo una nueva luz, y por primera vez en mucho tiempo, se permitía pensar en la posibilidad de abrir su corazón de nuevo. La cena transcurrió entre risas y recuerdos de los momentos compartidos durante el proceso. No había prisa, solo un deseo genuino de disfrutar el presente. Al final de la noche, mientras caminaban por las calles iluminadas por las luces de la ciudad, Daniel la tomó de la mano, y aunque fue un gesto simple, significaba mucho más. Isabela lo miró y sonrió. No había promesas, ni expectativas apresuradas, solo la tranquilidad de saber que, después de tanto dolor, era posible volver a confiar, volver a amar. Quizás, después de todo, el destino le estaba ofreciendo una nueva oportunidad, una que no había esperado, pero que ahora estaba dispuesta a aceptar. El futuro se veía brillante, y aunque no sabía exactamente qué caminos recorrería, sí sabía que estaba lista para todo lo que la vida le trajera. Las semanas posteriores al juicio transcurrieron con una serenidad que Isabela había olvidado que existía. Cada mañana se levantaba con una sensación de alivio, como si una pesada carga se hubiera disuelto con el tiempo. El ruido ensordecedor de las preocupaciones constantes que antes rondaban su cabeza ya no estaba allí. La batalla legal, el enfrentamiento con Roberto, habían quedado atrás, y lo que ahora la rodeaba era un silencio lleno de posibilidades. Un día, mientras estaba sentada en su oficina, revisando algunos proyectos, notó algo diferente en su interior. Ya no era la misma mujer que había entrado en aquel bufete de abogados meses atrás. La experiencia la había moldeado de una forma que nunca había imaginado. Se sentía más segura, más fuerte, más consciente de sí misma. Las cicatrices de la traición todavía estaban ahí, pero ya no dolían. Se habían convertido en recordatorios de su valentía, en marcas que narraban una historia de superación. La vida continuaba, pero con un nuevo enfoque. Había aprendido a disfrutar los pequeños momentos, un café por la mañana, una conversación con una amiga, una caminata al atardecer. La urgencia por encontrar respuestas, por corregir el pasado, ya no existía. Ahora, solo importaba el presente y lo que podía hacer con él. La paz que sentía se reflejaba en todo lo que hacía, desde el trabajo hasta sus relaciones personales.
Daniel seguía presente en su vida, pero la relación había cambiado de manera natural. Lo que empezó como una colaboración profesional se fue transformando en una conexión más profunda, en una amistad que desafiaba las barreras que el tiempo y las circunstancias habían impuesto. Él siempre había sido su ancla, su apoyo inquebrantable durante los momentos más oscuros, y ahora, sin la presión de las audiencias ni las estrategias legales, ambos podían disfrutar de algo más simple, más sincero. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Daniel rompió el silencio que se había asentado entre ellos. Su voz, siempre tranquila, tenía ahora un matiz más suave. ¿Alguna vez pensaste que después de todo esto estarías aquí, caminando conmigo y sintiéndote libre? Preguntó con una sonrisa cálida, sin la formalidad de otros tiempos. Isabela rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Nunca lo imaginé, admitió. Pero aquí estamos. Después de tanto caos, parece casi irreal que ahora todo esté tan tranquilo. Daniel asintió, comprendiendo el significado detrás de sus palabras. Ambos habían recorrido un camino difícil, pero lo que los unía ahora no era el dolor ni la lucha, sino la nueva paz que habían encontrado juntos. Isabela, que antes habría dudado de abrirse a alguien nuevamente, se permitió disfrutar del momento. Caminaban uno al lado del otro, sin expectativas, solo compartiendo el presente. No había necesidad de hablar del futuro, no había prisas. Daniel entendía lo que ella había vivido, y eso creaba una conexión única, una en la que ambos podían ser ellos mismos sin pretensiones. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Aquel atardecer parecía ser un reflejo de la vida de Isabela, un final, sí, pero también el inicio de algo nuevo, algo que prometía ser más luminoso que lo que había dejado atrás. Había tomado el control de su destino, y aunque las heridas del pasado seguían presentes, ya no la definían. En esos momentos, se dio cuenta de algo crucial. El divorcio no había sido solo el fin de una relación, sino la oportunidad para redescubrirse a sí misma. Todo lo que había vivido le había enseñado a valorarse, a no depender de nadie para sentirse completa. Roberto había sido un capítulo doloroso, pero uno que la llevó a una transformación profunda, y Daniel, en cierto modo, había sido parte de esa evolución. Sin embargo, lo más importante era que había aprendido a caminar sola, a confiar en su propia capacidad para construir una vida nueva. Esa noche, de regreso en su apartamento, se sentó frente a la ventana, observando las luces de la ciudad. Cada resplandor en la oscuridad parecía un recordatorio de las decisiones que la habían llevado hasta allí, de las elecciones que había hecho para liberarse de lo que una vez la aprisionó. El apartamento, que antes le parecía un espacio solitario, ahora se sentía acogedor, un refugio donde podía encontrarse consigo misma y disfrutar de su independencia. Tomó su diario, algo que había empezado a escribir durante las primeras semanas del divorcio, y leyó algunas páginas de esos días llenos de angustia. Las palabras que antes le habían parecido cargadas de tristeza y desesperación ahora le parecían lejanas, como si las hubiera escrito una persona diferente. Y en cierto sentido, lo había hecho. La Isabela que existía ahora era alguien nuevo, alguien que no permitiría que el pasado definiera su futuro. A medida que avanzaba en las páginas, notó un patrón. En cada momento de debilidad, había una chispa de esperanza, una semilla de fortaleza que había germinado lentamente hasta convertirse en lo que era hoy. Y esa noche, al cerrar el diario, sintió una calma indescriptible. La paz que buscaba no estaba en el resultado de una batalla legal, ni en una nueva relación, sino en su propia capacidad para seguir adelante, para vivir en sus propios términos. Caminó hacia la terraza, dejando que la brisa fresca de la noche la envolviera. Se permitió un momento de reflexión, de gratitud por todo lo que había aprendido y por las personas que la habían acompañado en el camino. El futuro aún estaba por escribirse, pero ahora sabía que, sin importar lo que ocurriera, estaba preparada para afrontarlo. Con una sonrisa ligera en el rostro, Isabela cerró los ojos y respiró profundamente.
La vida le había dado una segunda oportunidad y esta vez estaba lista para aprovecharla al máximo, sin miedo, sin prisas, simplemente viviendo. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber qué parte te emocionó más y qué otras historias te gustaría escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y sorpresas.